El viaje al Tíbet. Yo una vez estuve en el Tíbet. Era uno de esos viajes de oferta de Halcón Viajes Sociedad Anónima. Por aquel entonces estaba yo muy interesado, o mejor dicho, casi obsesionado en el saber en todas y cada una de sus manifestaciones. Culturales, religiosas, antropológicas, antropomórficas, geográficas, etimológicas y artísticas. La señorita de la agencia, que por cierto le hubiese gustado a mi amigo Truffle, me dijo que el principal atractivo del viaje era la posibilidad de conocer al hombre más sabio de la Tierra, un anciano de 184 años, que vivía en un paraje apartado de cualquier civilización, en la cima de una montaña muy alta, y en una soledad y tranquilidad meditativas, un ser iluminado y espiritual comparable a Buda, Krishna o el mismo Jesucristo. De vez en cuando, y de modo muy excepcional, abría las puertas de su aislamiento para mantener contacto con los seres humanos y recibir visitas de gente. Dándole igual, la edad, religión, nacionalidad o tendencia sexual, pero su única condición, es la de contestar solo a una pregunta por parte del visitante. Ya te puedes imaginar. Todo un acontecimiento. La respuesta a una pregunta relacionada con el saber. Cualquier pregunta o cuestión de filosófica vital o banal curiosidad que le planteases, sería resuelta. Resulta que por una serie de circunstancias con muerte súbita de por medio y tal. Yo era el afortunado que me saltaría una cola de 8 años y 11 meses para poder tener esa trascendental entrevista, si finalmente les contrataba el viaje. Es curioso que hay veces en las que por triste que parezca, te tienes que alegrar de las desgracias a terceras personas, si éstas te benefician a ti personalmente. Párate a pensar un momento y verás que alguna vez ha sido así, de todas formas no te preocupes, es lo normal. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo no había intervenido y estaba totalmente libre de culpa en ese dramático asunto, así que, ¿por qué privarme? No. Estaba al alcance de mi presupuesto. Había estado ahorrando durante mucho tiempo para poder hacer un viaje de ese tipo. Lo único que me preparé a conciencia para llevarme al Tíbet fue la pregunta. Teniendo en cuenta que el hombre más sabio del mundo me la iba a contestar, tenía que ser algo que todo el mundo quisiera saber pero que a la vez me fuese útil a mí personalmente. Lógico, ¿no? Primero yo y luego los demás, norma básica en la sociedad occidental, y yo, al igual que vosotros, soy uno más. No moralices, sé sincero y descubrirás que tú eres también así, pero no te preocupes, es normal. Omitiré todos los detalles poco importantes en el tema, viajes, hospedajes, anécdotas, visitas, etc. De todo esto conservo fotos que de vez en cuando repaso para recordar lo que fue mi experiencia más emocionante y mi visita más exótica y lejana. El viaje hasta el paraje donde me encontraría con el erudito fue largo y fatigoso, lleno de incidentes, pero gracias a mi intérprete guía y la idea de poder dar respuesta a una cuestión vital, la cosa fue más amena. Estuve también dándole vueltas a qué haría cuando tuviese la respuesta a mi pregunta. Alguien dijo una vez que, si tú le dices a todo el mundo lo que tú sabes, todo el mundo sabrá lo que tú sabes, y tú solo sabrás lo que sabe todo el mundo. Así que quizás fuese lo mejor confiar este conocimiento solo a quien fuese de él merecedor, dándole así más valor y cuidándolo como si fuese un tesoro familiar. Cuando llegamos a la casa del místico, nos recibió una especie de ayudante de cámara y nos explicó cómo sería la entrevista y de qué modo exactamente teníamos que proceder. Solo entraría una persona a la vez, la que fuese a hacer la pregunta, no podía llevar ninguna forma de registro del momento, ni cámara de fotos ni de vídeo, ni nada por el estilo. Antes de entrar me vestiría con una túnica ancha como única ropa. Con mucho tacto y cautela, debería colocarme en una línea dibujada en el suelo y que bajo ningún concepto podía sobrepasarla. Después de todo este ritual, de forma clara, vocalizando bien, y en un tono alto debido a la incipiente sordera que el pobre anciano a su edad padecía, debía hacer la pregunta y esperar la respuesta del maestro. Una vez la tuviese, debía sin más salir inmediatamente de la sala. Cualquier reflexión u otra cosa la debería tener afuera. Sin más llegó el momento que tanto había esperado, estaba nervioso y a la vez tranquilo. Aquel ambiente podía producir ese extraño efecto. No sabría cómo explicar todo lo que estaba pasando por mi cabeza en aquel instante, estaba muy impresionado, era una sensación nueva que nunca más he vuelto a experimentar.
No sabía si calificarla de buena o de mala, me confundía, quizás fuese más bien algo espiritual, y yo esa faceta no la tenía desarrollada, es más, creo que era una parte virgen de mi ser obsesionado por el saber y la razón, así que era polarmente opuesta a mis intereses actuales, estando más cerca o teniendo más que ver con algo de una parte emocional y por esa razón desconocida y nueva. Una vez dentro me coloqué en la línea siguiendo las instrucciones al pie de la letra y con un gran respeto. No reparé hasta más tarde que había alguien más en la sala. Era él. El hombre más sabio del mundo. El título más grande que puede tener alguien sobre la faz de la tierra, por lo menos para mí, y sobre todo en aquel momento. Poco más pude saber de esa persona a la que ciertamente todo el mundo en aquel país conocía por ser fiel a su fama y título. Él me miró por fin, después de unos minutos en los que dudé que le pudiese hacer mi pregunta, parecía que la vida le había abandonado. ¿Sabéis cuando hay alguien más en una sala, que sin verlo, puedes sentir su presencia? Bueno, pues yo no la sentía, había un silencio sepulcral, ni el más mínimo movimiento por su parte, ni siquiera el de la respiración, solo podía oír mi propia respiración y mi monólogo mental un poco confuso por la magnitud de los acontecimientos. También pensé y luego concluí, que debía estar meditando, una de esas meditaciones sumamente difíciles y muy profundas, a las que solo se puede llegar tras muchos años de práctica con los mejores maestros. Era una persona a la que el paso del tiempo había afectado de forma natural, y aunque yo nunca había visto a nadie con esa edad, juraría que la podía tener. El poco pelo que tenía en la cabeza era blanco y fino igual que el de su larga barba acabada en pico y tan típica de aquellas latitudes. Estaba sentado en la posición del Buda, por lo que no pude evaluar su altura, pero no creo que superase el 1,50 m. Su ropa era muy parecida a la mía, por lo que podía ser que la túnica que yo llevaba fuese prestada de su vestuario personal. Sus ojos hablaban por sí solos, te podían contar cosas cambiando solo algún sutil matiz, era una mirada profunda, sin dudas, sin miedos, sin preguntas sino más bien con respuestas, con todas las respuestas y conocimientos. Nada que yo hubiese visto nunca se le parecía, a todos los efectos era sin duda el hombre más sabio del mundo. Fijó su mirada en mí y no tuvo que darme ninguna explicación más, era por fin el momento de obtener mi propósito y la clave de mi visita al Tíbet. Siguiendo militarmente las instrucciones previas del protocolo, hice mi pregunta. ¿Cuál es el sentido de la vida? A lo que él, tras una breve pausa, me respondió.